2.900 millones de pesos. Deténganse un segundo para visualizar esa cifra. No es solo dinero. Es una fortuna colosal que se evaporó del presupuesto nacional en nuestras propias narices, un despiadado truco de magia financiera que convirtió el dinero de los impuestos de la gente en lujosas mansiones en Miami. Mientras miles de prisioneros tienen que vivir hacinados entre muros mohosos, comiendo alimentos podridos y peleando por cada metro cuadrado para respirar, el sistema penitenciario federal fue convertido en un cajero automático sin fondo para que la élite lo saqueara. Y esta mañana, la neblina que cubría este robo del siglo finalmente se disipó. En la Ciudad de México, un hombre de mediana edad con chaqueta marrón y jeans deslavados ha sido esposado. Por fuera, Jesús Gabriel Pérez Rodríguez parece nada más que un funcionario diligente e inofensivo. Pero no dejen que esa apariencia los engañe. Detrás de esos lentes y esa postura discreta está la firma poderosa que legalizó miles de facturas falsas, inyectando sangre a las empresas fantasma vinculadas al esposo de la famosa Inés Gómez Montt. Este no es un caso de corrupción menor, es una super red de delincuencia de cuello blanco diseñada sofisticadamente para desangrar al país durante 2 sexenios presidenciales, manchando desde nombres notorios como Genaro García Luna hasta los funcionarios de más alto nivel. Pero esta detención es solo el disparo de salida. Una fuente confidencial confirma que Omar García Harfuch está pilotando personalmente este operativo con un mensaje contundente: no hay intocables. Cuando un eslabón clave como Pérez Rodríguez ya ha caído en la red, la pregunta más escalofriante ahora no es cuánto dinero se perdió, sino, ¿quién será el próximo en caer cuando se abran los archivos secretos? ¿Acaso los verdaderos autores intelectuales que se esconden en las sombras del poder lograrán escapar? ¿O este terremoto político los hundirá a todos? Según los documentos de la Fiscalía General de la República, esto no fue un acto impulsivo. Fue un diseño. Una máquina programada sofisticadamente para chupar la sangre del país. Fue operada sin problemas a través de 2 presidencias, desde Felipe Calderón hasta Enrique Peña Nieto. ¿Se preguntan cómo lo hicieron? No asaltaron bancos con armas. Usaron papeles. Lo llamaron contratos, pero en realidad era una simulación. Se imprimían facturas por servicios que nunca existieron. Mantenimiento del sistema, inexistente. Mejoras de seguridad, inexistentes. Consultoría técnica, mucho menos. Todo era humo. Pero el dinero sí se pagaba. Dinero real. Miles de millones de pesos reales fluyeron a los bolsillos de empresas fantasma. Nombres que sonaban muy rimbombantes, pero cuyas oficinas estaban vacías. Y el hombre de la chaqueta marrón detenido esta mañana, Jesús Gabriel Pérez Rodríguez, fue el arquitecto jefe de esta mentira. Él fue director de desarrollo tecnológico de LOADPRS, ese organismo de nombre largo que en realidad es el que administra las prisiones. Su firma descansa arrogantemente sobre docenas de documentos vitales. Cada trazo de su pluma significaba millones de pesos que se iban. Sus decisiones legalizaron este robo a plena luz del día. Y su silencio fue el escudo que protegió el flujo de dinero sucio directo hacia Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de Gómez Montt, quien también acaba de ser capturado en Florida, Estados Unidos. Pero la historia no termina en el peculado o el lavado de dinero. Si fuera solo eso, no habría sacudido a todo el aparato de seguridad de México. Esto es la punta del iceberg. Una verdadera red mafiosa con más de 60 exfuncionarios involucrados. Un festín de reparto del botín donde Genaro García Luna jugaba el papel de un padrino. El hombre que fue secretario de Seguridad Pública, quien juró proteger al país, ahora enfrenta a la justicia en EU por pactar con capós de la droga. Y justo aquí en casa, se le acusa de haber abierto la puerta trasera para que miles de millones de pesos salieran bajo sus propias narices. La noticia estalló esta mañana como una bomba. El gobierno aún mantiene muchos detalles bajo reserva, pero una fuente cercana, que presenció todo el proceso, me susurró que Omar García Harfuch dirigió personalmente este operativo. Sin ruido, sin alardes. Harfuch actuó como un cazador experimentado. Su declaración fue breve, fría pero afilada como una navaja. No cederemos ni un peso más a la delincuencia disfrazada bajo el manto del gobierno. Esa frase no es un eslogan, es una declaración de guerra. Porque este caso no es solo un déficit presupuestario, es una traición a la patria. Lo que la Fiscalía encontró en las cuentas de Pérez Rodríguez esta mañana podría hundir la carrera de mucha gente. Nombres grandes, aquellos que alguna vez se creyeron intocables. ¿Qué pasará cuando la siguiente ficha de dominó caiga? Un juez está sentado en una sala cerrada, pasando las páginas de un expediente grueso. Un nombre tras otro aparece. Exfuncionarios, directores, comisionados. Muchos de ellos nombrados y ascendidos meteóricamente en los sexenios anteriores. Las acusaciones se apilan: delincuencia organizada, lavado de dinero,
fraude. Y en la última página, la firma de Jesús Gabriel Pérez Rodríguez aparece nítida. Hasta antes de esta mañana, él era solo un don nadie. Un exdirector técnico con un perfil personal borroso. Pero en realidad, él era el eslabón más importante, el orquestador en el robo de casi 3.000 millones de pesos del pueblo de México. Este robo fue ejecutado de una manera tan metódica que asusta. Tenía todos los recibos, facturas fiscales, sellos oficiales del Estado. Tenía complicidad en todos los niveles, desde quien redactaba el documento hasta quien aprobaba el desembolso. El equipo de inteligencia de seguridad liderado por Omar García Harfuch tuvo que pasar meses armando cada pieza del rompecabezas. Y cuando la imagen completa apareció, descubrieron lo más terrible: el dinero público. El dinero que debía usarse para alimentar a los presos, para garantizar la seguridad de los penales, había sido transferido directamente a las empresas fachada del esposo de Inés Gómez Montt. Esto no es un error del sistema. Esto es un plan. Una conspiración meticulosa alimentada durante años con la participación de más de 60 funcionarios. Operaban rítmicamente como una máquina, mientras las prisiones se deterioraban gravemente. Techos con goteras, muros dañados, motines de presos por falta de comida. Pero en el papel, todo estaba bien. Todos los trámites administrativos seguían el debido proceso. La corrupción fue camuflada perfectamente bajo la capa de la burocracia. Pero todo crimen deja huellas. Las primeras señales aparecieron desde 2018. Una auditoría interna olió que algo se quemaba. Los auditores descubrieron cosas absurdas. Contratos jugosos entregados a empresas creadas apenas ayer. Proveedores sin ninguna experiencia en seguridad o tecnología. Pagos de millones de pesos transferidos sin justificación válida. Ellos alzaron la voz. Ellos advirtieron. ¿Y cuál fue el resultado? En menos de una semana, fueron puestos de patitas en la calle. Órdenes de arriba. Fue la única respuesta que recibieron. Desde entonces, la oscuridad cubrió todo. Ya nadie se atrevía a preguntar, nadie se atrevía a cuestionar. Los contratos empezaron a fluir más rápido, más fuerte. Las licitaciones se abrían y cerraban en cuestión de horas, una velocidad inaudita. Los pagos eran aprobados en un parpadeo sin que nadie verificara si el servicio era real o no. Todos firmaban a ciegas, mientras hubiera tajada. Hasta que una línea de investigación tenaz condujo a un único punto nodal, la red de empresas de Víctor Manuel Álvarez Puga. Precisamente las empresas que ahora están siendo escrutadas por el FBI y las autoridades estadounidenses. Precisamente las empresas que se tragaron el dinero del gobierno mexicano por servicios fantasma. Mientras tanto, miren la realidad en los penales. Crisis sobre crisis. Obras a medio construir y luego abandonadas. Alimentos suministrados a los reclusos podridos, mohоsos. Cámaras de vigilancia averiadas, ciegas. Y cada vez que alguien cuestionaba, la respuesta siempre era un estribillo familiar. No hay presupuesto. Esa era una mentira descarada. El presupuesto seguía ahí. El dinero seguía cayendo. Solo que había sido robado desde la entrada principal. Ahora, con Jesús Gabriel Pérez Rodríguez sintiendo el frío de las esposas, todo comienza a salir a la luz. Gracias a la coordinación rítmica y decisiva del equipo de Omar García Harfuch, el panorama es más claro que nunca. Lo que encontraron hizo que incluso los fiscales más experimentados contuvieran el aliento. Esto no es solo corrupción. Es una red nacional. Mezcla poder político supremo, contratos falsificados sofisticados y operaciones de lavado de dinero a una escala sin precedentes. Todo comenzó con una pregunta simple, una pregunta obsesiva. ¿Quién permitió que casi 3.000 millones de pesos desaparecieran sin dejar rastro? La respuesta comenzó a revelarse cuando alguien de adentro decidió hablar. Lo que esta persona relató es más oscuro que cualquier guión de película. ¿Quién se atrevió a romper ese pacto de silencio mortal? ¿Y cuál es el precio a pagar por la valentía? No fue la policía. No fue un periodista de investigación. Tampoco fue ningún político de oposición. El primero que se atrevió a abrir la boca fue un burócrata de bajo nivel. Un hombre tan común que olvidaría su cara al instante de conocerlo. Lentes de fondo de botella, una camisa barata gastada en los hombros, y una vida monótona día tras día en el departamento de validación de pagos del antiguo Offers. Una tarde, mientras tenía los ojos pegados a la pantalla de la computadora, vio algo extraño. Algo que no podía ignorar. Un contrato por valor de más de 400 millones de pesos. Una cantidad demasiado grande. Pero la empresa beneficiaria no tenía número de teléfono de contacto. El concepto decía, consultoría tecnológica para prisiones de mediana seguridad. Pero esta empresa no tenía consultores, no tenía oficina de representación, no tenía historial de capacidad. Lo único que tenía era una cuenta bancaria esperando que cayera el dinero.
Y detrás de esa transacción había una firma digital familiar, Jesús Gabriel Pérez Rodríguez. Este hombre, con la inocencia y responsabilidad de un funcionario diligente, hizo un reporte por escrito y lo envió a sus superiores. Pensó que estaba ayudando a la agencia a prevenir un error. El resultado: al día siguiente, su computadora de trabajo fue retirada para mantenimiento. 2 días después, su tarjeta de acceso fue desactivada. Una semana después, recibió su despido con una razón vaga: falta de confianza. Él no se rindió. Intentó ir a la Secretaría de la Función Pública para denunciar, pero los guardias lo detuvieron desde la puerta. Envió correos a la Auditoría Superior, pero su bandeja de entrada permaneció vacía, sin una sola respuesta. Lo que él no sabía es que había sido marcado. Había tocado accidentalmente la red de impunidad que protegía a docenas de nombres pesados. Y no fue la única víctima. Otros 3 empleados hicieron lo mismo. Detectaron el flujo de dinero inusual, facturas duplicadas, pagos fantasmas en firma del proveedor. Vieron servicios facturados en domingos, en días festivos, a horas en las que nadie trabaja. Y todos corrieron la misma suerte: eliminados, silenciados, pateados fuera del sistema como peones inútiles. Nos están quemando desde adentro, exclamó con amargura un fiscal federal meses después. Pero la evidencia no es tan fácil de destruir como las personas. Muchos de ellos, antes de irse, lograron copiar documentos, tomaron fotos de pantalla, guardaron archivos de registro. Y uno de esos archivos, marcado misteriosamente como código interno, encontró su camino hasta las manos del equipo de inteligencia financiera de Harfuch. Fue en ese preciso momento que el viento cambió de dirección. Ese archivo contenía cosas impensables. Más de 100 transacciones bancarias. Todas seguían un patrón único: transferir dinero público a cuentas privadas y hacerlo desaparecer. Los beneficiarios eran empresas fachada, a nombre de individuos con historiales tan limpios como una hoja de papel en blanco, los prestanombres. Y en lo más profundo de esta madriguera de conejo, aparecieron los nombres de Víctor Manuel Álvarez Puga e Inés Gómez Montt. Hasta ese momento, Inés era solo una estrella del entretenimiento, una cara bonita con una vida que todos envidiaban. Pero ahora, los números han hablado en lugar de cualquier excusa. Los depósitos son reales. Los contratos son falsos. Lo que la gente pensaba que era solo un caso de evasión fiscal de celebridades, se ha transformado en una de las redes de corrupción más sofisticadas y brutales de los últimos 10 años. La presión sobre los hombros de Omar García Harfuch es inmensa. Pero es ahí donde se revela el temple de un jefe de seguridad. Él hizo el primer movimiento: convocar a un equipo especial de élite para desenterrar toda esta estructura. El mensaje que envió fue muy breve, sin adornos pero lleno de peso: seguiremos la ruta del dinero, y arrastraremos a la luz a cada uno de ellos, uno por uno. Esa frase fue el disparo de salida. Fue el comienzo de la grieta dentro de la pandilla de cuello blanco. Porque alguien en el sistema, alguien sentado en una posición muy alta, comenzó a temblar. La información comenzó a filtrarse. Y una de esas filtraciones llevó a los investigadores a la pista clave, abriendo paso a la detención de Jesús Gabriel Pérez Rodríguez el día de hoy. La detención que está poniendo a toda la red en jaque mate. ¿Quién proporcionó ese dato decisivo? ¿Por qué traicionar justo ahora? Quizás para encontrar una vía de escape mientras el barco se hunde. Mirando atrás a través de 2 sexenios, México ha sido saqueado desde adentro. No con balas, no con tiroteos sangrientos en las calles, sino con computadoras, con firmas, con cuentas bancarias hábilmente camufladas. El sistema penitenciario federal, que debería ser el símbolo de la justicia y el rigor, fue convertido en un pozo sin fondo. Un negocio jugoso. Un botín para que los funcionarios se lo repartieran. Lo más doloroso es la indiferencia. Parece que nadie quería ver la verdad. El gobierno anunciaba continuamente proyectos de modernización, compras de alta tecnología, gastos de miles de millones para mejorar las prisiones. Pero la realidad: miles de presos siguen viviendo con ratas y moho. Paredes descarapeladas, drenajes tapados, alimentos caducados todavía se sirven en las raciones. Las cámaras de seguridad, los ojos del penal están ciegas. Los brazaletes electrónicos averiados y tirados. Los guardias ni siquiera tienen suficientes macanas o radios para trabajar. Pero paradójicamente, cada mes, cientos de millones de pesos se facturaban regularmente. El dinero seguía fluyendo a los bolsillos de las empresas fantasma. Esas empresas que, cuando la policía buscó su dirección fiscal, solo encontraron un terreno baldío o una casa en ruinas en un barrio marginal. Había empresas fundadas por un joven de 22 años desempleado.
Había empresas a nombre de una empleada doméstica en una zona rural remota de Hidalgo. Ninguno de ellos sabía que su nombre estaba siendo usado para lavar miles de millones de pesos. Eran solo chivos expiatorios. Mientras tanto, el flujo de dinero seguía sin freno. Casi 3.000 millones de pesos robados en más de una década. Imaginen lo que ese dinero podría haber hecho. Podría haber construido docenas de hospitales modernos, equipar cientos de escuelas pobres, mejorar las condiciones de vida de miles de personas detenidas en condiciones inhumanas. Pero no. Ese dinero se convirtió en lujosas villas en Miami, en superdeportivos brillantes, en relojes que valen toda una fortuna. Fluyó a los bolsillos de matrimonio de Inés Gómez Montt. Mientras las prisiones se caían a pedazos, ellos brindaban con champaña en un yate. Mientras el pueblo de México hacía largas filas en hospitales públicos y medicinas, ellos volaban en jet privado a Beverly Hills para cirugías plásticas. Esa es la verdadera cara de esta red. Una estructura calculada meticulosamente, levantada y protegida por el poder supremo. Una red que opera suavemente gracias a la complicidad de secretarios, directores, asesores de confianza. Nació bajo Calderón, creció como un cáncer bajo Peña Nieto, y sobrevivió tenazmente gracias a la indiferencia de todo un sistema. Pero todo ha cambiado. La fiesta se acabó. Cuando Omar García Harfuch sostuvo en sus manos el grueso reporte, no lo tiró al cajón como sus predecesores. Ordenó abrir todo el expediente del caso. Sin palabras vacías, sin promesas vanas. Él usó datos, usó huellas digitales, usó inteligencia financiera. El objetivo de Harfuch no es solo atrapar a unos cuantos peones. Él quiere demoler todo el castillo de corrupción que los gobiernos anteriores construyeron laboriosamente en la oscuridad. Y las primeras fichas, como Pérez Rodríguez, ya han comenzado a caer. Pero lo que Harfuch y su equipo encontraron después va mucho más allá del dinero. Incluye listas negras, llamadas encriptadas, y una reunión secreta que podría cambiar el panorama político del país. ¿Dónde tuvo lugar esa reunión? ¿Quién asistió? ¿Por qué podría hundir a muchos otros? Esto no es improvisación. No es un robo menor. Es un sistema diseñado para desangrar al país con garantía de seguridad absoluta. Su proceso de lavado de dinero era simple pero aterradoramente efectivo. Paso 1. Crear empresa fachada. Legal en papeles, notariada debidamente, pero en realidad hueca. Paso 2. Ganar contratos directos con el gobierno. La fuente de dinero provenía principalmente del sistema penitenciario federal o APRS, donde hay un presupuesto enorme pero mecanismos de supervisión laxos. Paso 3. Simular servicios. Emitir facturas por cosas invisibles. Consultoría, capacitación, mantenimiento de software. Paso 4. Cobrar. Millones de pesos fluyen a la cuenta y desaparecen. Así, durante más de 10 años, la sangre de la economía fue drenada. El dinero de los impuestos de la gente desapareció, rotó, fue lavado y regresó a los bolsillos de quienes ostentaban el poder. Según las investigaciones más recientes, Jesús Gabriel Pérez Rodríguez fue uno de los operadores clave. Como director de tecnología, tenía la llave maestra. Sabía perfectamente cuál era una empresa real y cuál una fantasma. Pero aún así firmó. Firmó más de 20 autorizaciones de transferencia, dispersando más de 1.000 millones de pesos. Cada movimiento suyo parecía limpio. Cada contrato tenía todos los sellos. Cada transacción iba acompañada de una factura roja brillante. Pero detrás de esos papeles sin valor había una hipocresía repugnante. Las empresas asociadas eran el patio trasero de funcionarios, de familiares, de socios de confianza. Y en el último eslabón de esta cadena alimenticia, aparece el nombre de Víctor Manuel Álvarez Puga. El esposo de Inés Gómez Montt posee una serie de empresas especializadas en facturar operaciones simuladas para legalizar el origen del dinero sucio. Las transferencias se dividían en montos pequeños para evitar sospechas, pero ocurrían constantemente como agua que corre. Miles de transacciones sumadas dan una cifra monstruosa, casi 3.000 millones de pesos. Nadie lo detuvo, porque demasiada gente lo sabía, y demasiada gente eligió el silencio para recibir su parte. Hasta hoy. Hasta que Omar García Harfuch decidió levantar la alfombra y exponer toda la basura que había debajo. Omar García Harfuch no juega a las adivinanzas. Con el apoyo eficaz del equipo de inteligencia financiera, ha redibujado el mapa del crimen. No en papel, sino sobre el flujo de la moneda. Reconstruyó cada ruta, cada centavo, cada clic de transferencia hacia esas empresas fantasma dispersas por todo el mapa. Él se negó a aceptar reportes superficiales, esas versiones oficiales pintadas bonito. Harfuch miró directo a la lente, con voz no alta pero con un peso de 1.000 kilos, enfatizando cada palabra. No se confundan.
Esto no es una manzana podrida echando a perder la canasta. Esto es un robo sistemático, un carterismo descarado dirigido contra todo el pueblo de México. Y cuando la niebla se disipó, lo que apareció ante sus ojos fue devastador. La cifra de 61 funcionarios surgió como una lista de la muerte. Cuentas bancarias en el extranjero, nombres que hasta ayer eran considerados vacas sagradas, intocables, ahora están desnudos ante la ley. Pero este juego del gato y el ratón no termina en la frontera de México. Cuando Harfuch decidió cotejar los datos financieros con los registros migratorios, un punto rojo brillante destelló en el mapa: Miami. Una reunión secreta. Una cumbre de las sombras. ¿Quién estuvo ahí? ¿Y qué estaban tratando de enterrar bajo la arena blanca de Florida? Al principio, la investigación parecía seguir una línea recta. Funcionarios corruptos dándose la mano con empresas fantasma para firmar contratos falsos. Un guión familiar hasta el hastío. Pero todo se volcó por un solo archivo. Era un correo electrónico. Un mensaje electrónico enviado desde una dirección encriptada compleja en abril de 2025. Su asunto era breve, frío pero lleno de insinuaciones. Cumbre, última milla, instrucciones finales. Este archivo no escapó a la red de la División de Ciberinteligencia de la Secretaría de Seguridad. Cuando los expertos lo desencriptaron, sintieron un escalofrío. El contenido revelaba un plan de fuga y borrado de huellas a gran escala. Una reunión a puerta cerrada celebrada justo en Miami, reuniendo a los 3 cerebros operativos clave de este desfalco millonario. Los asistentes, un ex jerarca del sistema penitenciario, un asesor de contratos lleno de poder durante el sexenio de Peña Nieto, y el tercero, un viejo lobo de mar en el mundo del derecho fiscal, alguien con vínculos estrechos e innegables con Víctor Manuel Álvarez Puga. El lugar de encuentro no fue una oficina discreta ni un café de banqueta. Fue un penthouse de lujo de primer nivel, con vista directa al Mar Azul, donde solo la élite se atreve a poner un pie. Este departamento fue rentado y pagado totalmente en efectivo, bajo el nombre de una empresa fachada registrada en el paraíso fiscal de Delaware. El objetivo de la reunión: rediseñar el flujo de dinero, construir diques de contención para frenar la extradición. Ese correo contenía una orden, una frase que activó la alerta roja en el cuartel general de seguridad: cortar los cabos, cambiar propietarios, borrar huellas antes de junio. Esa línea fue como una mecha lanzada a un barril de pólvora. Inmediatamente, desde la Ciudad de México, Omar García Harfuch activó el protocolo de intervención internacional. No había tiempo para vacilar, no había lugar para trámites diplomáticos engorrosos. Cuando los investigadores revolvieron los registros de vuelo y el historial de hospedaje en esa zona, la verdad resultó más grave de lo que imaginaban. En esa misma semana fatídica, en esa misma zona lujosa, Víctor Manuel Álvarez Puga también estaba presente. Y no iba solo. Lo escoltaba su hermano, Alejandro, y al menos otros 2 personajes, nombres que aparecían densamente en los contratos fantasma de Loafers. Esta red no ha muerto. Está viva. Se está replegando. Está respirando. Se está reorganizando justo bajo las narices de las autoridades. Mientras en México, los peones, los cómplices de poca monta comienzan a caer en la red de la justicia. Los verdaderos cabecillas, los capós detrás del telón de terciopelo, están moviendo las piezas tranquilamente desde el extranjero. Su descaro no tiene límites. Los expedientes financieros calientes recién transferidos por las agencias de Estados Unidos muestran una realidad dolorosa. El dinero sigue fluyendo. Tan solo en 2022, cuando la prensa ya había empezado a destapar el asunto, cuando la opinión pública hervía, al menos 120 millones de pesos fueron transferidos exitosamente desde cuentas vinculadas al gobierno mexicano hacia empresas fachada en Florida, Bahamas y Panamá. ¿Cómo puede ser posible? ¿Cómo el dinero puede seguir evaporándose incluso cuando las investigaciones están abiertas, incluso cuando las órdenes de aprehensión han sido emitidas? La respuesta está en la estructura. Una estructura diabólica formada hace más de 10 años, gestada en el sexenio de Felipe Calderón y alimentada, engordada bajo el mandato de Enrique Peña Nieto. Quienes la crearon entienden las reglas del juego mejor que nadie. Saben cómo burlar la ley, saben cómo romper las reglas y saben cómo volverse invisibles. Pero hasta el más astuto comete errores. Fue ese correo fatídico. Fue esa reunión lujosa en Miami la que dejó un rastro imborrable. Una lista. Un documento adjunto con un nombre lleno de misterio. Cliente nivel 4. Cuando Harfuch abrió el documento Cliente nivel 4, el aire en la sala de juntas pareció congelarse. Aparecían ahí nombres que nunca habían salido a la luz, que nunca habían sido sospechosos. Nombres que, si se publican, causarían un terremoto político. Senadores, empresarios pesados,
Y lo más impactante, al menos 2 exgobernadores estatales. Esta es la parte más sensible, el talón de Aquiles del caso. Precisamente por su nivel de gravedad, Harfuch ordenó clasificar este documento como de seguridad nacional. Toda la información fue bloqueada absolutamente. En una reunión privada con su equipo de mayor confianza, dijo con voz férrea: iremos hasta el final, sea quien sea. Aunque sea gobernador, legislador o una deidad, si robó dinero del pueblo, tendrá que pagar. Y cuando comenzaron a analizar más a fondo el contenido de los contratos, los hilos comenzaron a llevarlos hacia una institución del gobierno federal que nadie esperaba. Un verdadero pez gordo escondido en las profundidades. ¿Qué dependencia está involucrada? ¿Por qué este descubrimiento podría convertir el caso en el mayor escándalo de la historia, superando incluso a la infame estafa maestra? La mañana del 28 de octubre, mientras afuera todo el país discutía ruidosamente sobre la posibilidad de extradición de Víctor Manuel Álvarez Puga, dentro de las puertas cerradas del Gabinete de Seguridad, se estaba formando una tormenta. Omar García Harfuch convocó una reunión de emergencia. Sin cámaras de televisión, sin discursos floridos. Solo una pantalla grande brillando fríamente, un expediente grueso y un único objetivo: cerrar el cerco. Sentados frente a él estaban los rostros más poderosos, altos mandos militares, fiscales federales y líderes de la unidad de inteligencia financiera. Harfuch no habló mucho. Empujó un documento al centro de la mesa. Era la copia original de un contrato de consultoría tecnológica penitenciaria por valor de 230 millones de pesos. El receptor del dinero era una empresa fantasma, sin empleados, sin sede. Quien firmó la aprobación del gasto fue Jesús Gabriel Pérez Rodríguez. Pero eso no era lo más aterrador. La línea de confirmación final, el sello rojo estampado en ese contrato, pertenecía a la Dirección General de Coordinación de Centros Federales. Pero la instancia superior, la que aprobó el flujo final de dinero, la que dio luz verde a este robo, fue la Secretaría de Gobernación. La habitación quedó en silencio total. Hasta la respiración se volvió pesada. La Secretaría de Gobernación, el organismo de mayor poder. Fue esta dependencia la que administró el presupuesto de las prisiones con total libertad, indiscriminadamente durante años. Fueron ellos quienes aprobaron sin freno los contratos directos, saltándose todos los procesos de licitación en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Y ahora, ellos mismos se revelan como un eslabón clave en el desvío de más de 2.900 millones de pesos. El rostro de Harfuch no mostraba emoción, pero sus ojos ardían. Pronunció una frase, breve pero grabada en la mente de todos los presentes: esto no es negligencia ni incompetencia. Esto es complicidad. Y vamos a cazar a quienes permitieron que esto sucediera. La maquinaria de la justicia comenzó a girar a una velocidad vertiginosa. Ese mismo día, se activaron simultáneamente las órdenes de investigación interna. Los archivos fueron sellados, los correos extraídos, los acuerdos oscuros sacados a la luz. La identidad de al menos 8 altos funcionarios, aquellos que pusieron su firma para aprobar estos movimientos financieros turbios, ha sido identificada. Lo aterrador es que muchos de ellos siguen en funciones, siguen sentados cómodamente en las oficinas con aire acondicionado del gobierno. La orden de rastreo se emitió de manera exhaustiva. Cuentas personales, registros de propiedades, superdeportivos, yates, todo bajo la lupa. Las relaciones familiares, amigos, socios comerciales con las empresas sospechosas fueron puestos en la mira. Harfuch no tuvo piedad. Envió una solicitud directa, con carácter de orden, a la unidad de inteligencia financiera. Congelen todo. Todos los activos relacionados con los contratos bajo investigación deben ser bloqueados, incluyendo las cuentas a nombre de familiares, parientes, esposa e hijos de Álvarez Puga e Inés Gómez Montt. Su mensaje fue muy claro y despiadado para los criminales: no dejaremos que disfruten ni un solo peso robado al pueblo. No tendrán dinero para contratar abogados, no tendrán dinero para huir. Mientras la tormenta barría la Ciudad de México, en Estados Unidos, el nombre de Harfuch comenzó a aparecer densamente en los reportes diplomáticos. Su determinación e intervención directa están acelerando el proceso de extradición de una manera sin precedentes. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, famoso por ser difícil, accedió a abrir su base de datos. Compartieron información detallada sobre cada paso de la pareja prófuga Álvarez Puga, Gómez Montt desde 2020 hasta la fecha. Cada vuelo, cada hotel, cada vez que pasaron la tarjeta de crédito quedó expuesto. Este caso, que fue intencionalmente minimizado como un asunto administrativo durante años, ahora se ha transformado en un asunto de seguridad nacional. Porque lo que comenzó como un fraude financiero con empresas fantasma,
terminó exponiendo una red de corrupción gigantesca, incrustada hasta la médula de 2 sexenios presidenciales. Arfuch declaró tajantemente: el robo a las prisiones es solo el comienzo, la punta del iceberg. Lo que estamos a punto de destapar es mucho más grande, mucho más terrible. Y cuando el cerco se estaba cerrando, apretando la garganta de los culpables, ocurrió un giro inesperado. Un twist que cambió el panorama. Una mañana nublada, un sobreremitente yacía arrogantemente sobre el escritorio en la sede de la Fiscalía General de la República. Estaba sellado herméticamente con cinta negra, sin estampillas, sin una sola línea con la dirección del remitente. Dentro del sobre solo había 2 cosas: una memoria USB y un papel con una nota escrita a mano garabateada. Esto es por lo que me pidieron guardar silencio. Una voz, un testimonio, una confesión desde el infierno. ¿Quién lo envió desde el extranjero? ¿Qué secretos escandalosos sobre los contratos millonarios se esconden en esa pequeña USB? Los investigadores conectaron la USB a la computadora. Un archivo de audio de 27 minutos comenzó a reproducirse. La habitación se hundió en el silencio. Solo quedaba el zumbido de la grabación y la voz de un hombre. Esa voz era clara, articulada, pero a veces temblorosa, quebrada por el miedo y la ansiedad extrema. Este testimonio pertenece a un exfuncionario de la Dirección General de Coordinación de Centros Federales. Este hombre huyó al extranjero, viviendo escondido bajo protección especial por miedo a ser eliminado. Lo que el relator rasgó el último velo de secreto. En la grabación, narra detalladamente el proceso de saqueo del presupuesto. Durante años, de 2010 a 2019, una máquina de falsificación de contratos operó a máxima capacidad. Los pagos se duplicaban, se triplicaban. Nombres de familiares, de subordinados, incluso de personas muertas fueron usados como testaferros para las empresas fantasma. No nos pedían opinión, relata la voz en la cinta, llena de obsesión. Nos daban listas ya preparadas. Tiraban el fajo de papeles sobre la mesa y decían: estos son los proveedores, solo firma. No hagas preguntas. Y cuando estos empleados indefensos preguntaban temblando quién daba la orden, la respuesta siempre era un estribillo frío: esto viene de arriba, de gobernación, directamente del secretario. Las siguientes declaraciones hicieron que los oyentes se estremecieran aún más. Según el relato, estas órdenes comenzaron desde la época de Felipe Calderón, cuando el sistema era incipiente. Pero para la época de Peña Nieto, se actualizó, se reforzó con nombres nuevos, contratos nuevos más sofisticados, pero el método seguía siendo igual de cruel. El exfuncionario también detalló cómo muchas empresas recibieron millones de pesos sin entregar ni un solo tornillo, ni un ladrillo. Todo era una gran farsa, un guión escrito cuidadosamente línea por línea, con todos los sellos oficiales del Estado, con reportes de auditoría manipulados y, lo más importante, la complicidad absoluta, la protección de los mandos más altos. Nos amenazaban, registra la cinta claramente. Nos decían que si nos atrevíamos a abrir la boca, los que se pudrirían en la cárcel seríamos nosotros, no ellos. Porque la firma en el papel era la nuestra. Nosotros éramos la carne de cañón. Pero hubo una frase, un momento en la grabación que hizo que los investigadores pusieran pausa y rebobinaran varias veces. Un nombre fue pronunciado haciendo que el aire se volviera sofocante. Muchos contratos se entregaron con el aval de Seguridad Pública, bajo orden directa de García Luna. Genaro García Luna. Una vez más, el fantasma del pasado regresa. El hombre que fue el zar de la seguridad, que actualmente enfrenta prisión en Estados Unidos, resulta que también metió las manos hasta el fondo en este fango. Según la voz en la cinta, no solo estaba vinculado a narcotráfico, también estaba directamente vinculado al desfalco del dinero de las prisiones. Este testimonio no se puede tomar a la ligera. Los expertos en análisis de audio entraron en acción de inmediato. La voz fue verificada como real. La información en la cinta fue cruzada con archivos internos secretos. Resultado: 117 coincidencias exactas. Fechas, montos, nombres de empresas, firmas, todo coincidía milimétricamente. La verdad se volvió desnuda, innegable, imposible de encubrir. Parte 12. El golpe mortal al arquitecto fue en ese preciso momento que se tomó una decisión histórica. El fiscal general, en estrecha coordinación con Omar García Arfuch, ordenó abrir una nueva carpeta de investigación. Una flecha apuntando directo a las bestias feroces que nunca habían sido tocadas. El efecto dominó ha comenzado. La primera ficha ha caído, y arrastrará consigo a todo un sistema. Pero la grabación en esa USB no solo mencionaba contratos secos y números sin vida. Mencionaba nombres específicos,
Un nombre en particular. Un personaje misterioso que hasta ahora se había mantenido oculto como un secreto de Estado. Él es un exsecretario, un operador político experimentado, lleno de astucia. Y según la grabación, él es el verdadero arquitecto de esta red. Él fue quien dibujó el esquema, quien puso los cimientos para el imperio de la corrupción. Ese nombre ahora yace solemnemente en el siguiente expediente, colocado sobre el escritorio de Harfuch. Él podría ser el último eslabón, la llave para llevar este caso hasta la cima del poder, tocando a las esferas más elitistas. ¿Quién es él? ¿Y por qué su detención podría sacudir, e incluso derrumbar, todo el viejo sistema político? Durante años, el sistema lo protegió de manera absoluta. Fue tan astuto que nunca firmó directamente ningún documento con su puño y letra. Nunca apareció en la lista de accionistas o proveedores. Nunca dio entrevistas sobre este tema. Vivía en las sombras, controlando todo a distancia. Pero la justicia divina es inmensa. Todos los caminos, todos los flujos de dinero, todas las transacciones trianguladas finalmente conducen a un solo punto: él. Y ahora, su nombre está sobre la mesa, escrito con tinta negra clara en el centro de un expediente con el sello rojo brillante. Confidencial. Su cargo es subsecretario de Gobernación en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Su misión: coordinar los contratos penitenciarios desde las lujosas oficinas centrales. Su legado para el país: facilitar, abrir el camino para el desfalco de más de 2.900 millones de pesos. Su nombre no ha sido publicado ampliamente en la prensa porque la investigación está en la etapa final. Pero la orden de presentación ha sido firmada. Los fiscales han reunido suficiente evidencia, suficiente munición para acusarlo de los cargos más graves: delincuencia organizada, peculado, lavado de dinero. Que las sirenas suenen frente a su casa es solo cuestión de tiempo. Puede ser esta noche, puede ser mañana al amanecer. Pero más allá de los nombres, de los arrestos, de las cifras multimillonarias, este caso está exponiendo una verdad dolorosa, una herida abierta de México. Durante 2 sexenios presidenciales, el pueblo fue engañado. El país fue saqueado por las mismas personas elegidas para servir. Se paraban en el podio, hablando sin parar sobre seguridad, sobre justicia, sobre transparencia. Pero tras bambalinas, estaban taladrando el erario. Robaron el dinero de las prisiones, el último rincón de la sociedad. Robaron el dinero del sistema de seguridad, el escudo que protege a la gente. Robaron el dinero del Estado, el símbolo del orden. Felipe Calderón inició, sembró la semilla de este sistema de corrupción. Enrique Peña Nieto lo regó, lo cuidó y lo perfeccionó. Juntos, construyeron un modelo económico monstruoso, permitiendo saquear al país con total impunidad. Pero ese modelo ha colapsado. Ya no tiene cabida. Porque ahora, liderando la batalla está un personaje que no sabe inclinar la cabeza ante el poder oscuro: Omar García Harfuch. Este hombre ha desmantelado el esquema criminal, ha conectado los puntos sueltos, ha congelado los flujos de dinero sucio. Y hoy, está liderando una campaña histórica para reclamar justicia, para devolver al país lo que le fue arrebatado. Su declaración resonó como un juramento de honor: limpiaremos el sistema penitenciario. Iremos hasta el último responsable. No hay zonas de impunidad. No hay excepciones. Esta vez, el pueblo de México cree que no son palabras vacías. Ya hay detenidos. Las esposas han chasqueado en las muñecas de quienes se creían reyes. Ya hay órdenes de búsqueda internacional. Ya hay un cambio real. Este caso no es solo cuestión de dinero. Es una historia sobre la traición a la confianza, sobre la codicia desmedida disfrazada bajo el nombre del gobierno, sobre un país que ha sido engañado por demasiado tiempo. Pero más importante aún, es una historia sobre la esperanza, porque si podemos hacer que estos monumentos a la corrupción se derrumben, si podemos probar que ningún político, ninguna dama distinguida, ninguna red mafiosa puede estar por encima de la ley, entonces tal vez, México comenzará a sanar. No sanar con una venganza mezquina, sino sanar con dignidad, con una memoria que nunca olvida, con justicia ejecutada, porque cuando un país se atreve a mirar directo a su herida, se atreve a arrastrar a los ladrones a la luz y obligarlos a pagar el precio, entonces ese país, de entre las cenizas, comenzará a levantarse y a erguirse más fuerte que nunca.